Saludos, viajeros del tiempo, porque eso es lo que somos, un libro y nos sumergimos en sus páginas, nos convertimos en crononautas. Bienvenidos crononautas a este tercer viaje a través de las arenas del tiempo. Hoy nos vamos a Alemania, a las riberas del río Elba, al siglo XVI. ¿Y quién mejor que Víctor Fernández Correa para acompañarnos en ese viaje? Hola Víctor, ¿qué tal? David, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en lío. Oye, que me alegro mucho de estar hablando contigo. Ya sabes que me gustó mucho tu libro y bueno, tenía muchas ganas de echar un retiro y de charlar contigo. Igualmente que desde hace 2 años, la última vez que nos vimos hace 2 años, no me he vuelto a tener la oportunidad de hacerlo. No, nos vimos en Úbeda, efectivamente, creo que estuvimos en Úbeda y... El año pasado, calla, el año pasado no fue hace... el año pasado. Ay, por Dios, madre mía. Bueno, vamos a presentar a Víctor. Víctor nació en Saint-Denis, en Francia, en 1974 y es hijo de la emigración, pero extremeño de cuna, ojo. Profesionalmente se dedica al periodismo, a la consultoría de comunicación, a la gestión de redes sociales y a las tecnologías de información. La historia y la literatura son sus grandes pasiones. Tras una breve incursión en los relatos, su primera novela fue La conspiración de Juste, por la esfera de los libros, en el año 2008. Primera incursión en Carlos I de España y V de Alemania, cuya compañía frecuenta siempre que puede. Y me doy fe. Posteriormente ha publicado La tribu maldita, en temas de hoy, en el año 2012, y se llamaba Manuel, en Versátil Ediciones, 2018. Ha participado en diversas antologías y sigue escribiendo relatos, artículos variados y además colabora con la revista literaria Pasar Página. Hoy lo tenemos aquí por este magnífico libro, Mulver, que creo que te lo mandé, ¿no? Mi niño estaba flipado con la cubierta, entonces hay que decir que Dasa, bueno, pues, hace unas cubiertas magníficas, le encantó a mi niño. Yo no lo sabía que te había dibujado, creo que te lo dije, ¿no? Y estaba mirando por una libretilla y lo veo y digo, pero bueno, pues si está en Mulver. Y efectivamente mi crío pequeño lo vio, le gustó y se puso a dibujarlo. O sea que bueno, le gustó. Sí, efectivamente. La Cruz de Borgoña le gustó y... O sea que muy bien. Bueno, vamos al siglo XVI, Víctor. Vamos allá. Vamos a la ribera del río Elba al año 1547. Así que abróchense cinturones, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical, tómense biodramina si se marean porque despegamos. Bueno, pues empezamos cuando tú digas, Víctor. Adelante, David. Venga. Aportadora, venga. Primera pregunta, y esto creo que todo el mundo se la va a hacer. ¿Dónde está el morrión? Ahí está, es que eso es una pieza especial. Este morrión tiene su historia, además tiene una curiosidad bastante bonita. Lo voy a dejar aquí. Resulta que gracias a Edasa conocí a Daniel. ¿Y Daniel quién es? Daniel es esa persona que aparece en la portada.
que es el recreacionista histórico del que está tomada la foto. Es una persona, es un ebanista de Granada, con el que trabé contacto y le conocí pues gracias a las redes sociales. Se puso en contacto conmigo y le dije, mira, quiero saber de qué manera puedo conseguir un morrión. Y me puso en contacto con una empresa alemana que fue la que me proporcionó el morrión. Y aquí está. Además, es un morrión de hierro, pesa unos 6 kilos aproximadamente, y te puedo asegurar que llevarlo durante 2 horas, como lo llevé el año pasado, este año en la Feria del Libro, cansé, sobre todo con el calor que hacía, ya se me hizo bastante incómodo llevarlo durante tanto tiempo. Imagínate aquellos soldados que tienen que estar las 24 horas del día con él encima. No, una pasada, porque la verdad es que no te das cuenta de los ves, o bueno, te lo imaginas con las armaduras, con toda aquella impedimenta, y dices, pero bueno, es que son 30 kilos encima, que a ver si lo aguantas tú, que ahora te pones tú unas botas, 2 chaquetas y tal, y dices, ya no puedo más con mi alma, ¿sabes? Pues imagínate, fue el segundo domingo que me tocó en la Feria del Libro de Madrid, y me presenté con el morrión en la caseta de Dasa. Estuve 2 horas y a la hora 3/4, menos mal que me fui por fortuna antes de tiempo, porque agoté todo lo que tenía que firmar aquel día, y lo agradecí porque estar más tiempo con el morrión entre el calor que hacía y que esto tiene su peso, llevarlo en la cabeza, la verdad que se me hizo incómodo. Muy bien, pues nada, pues vamos a mandar un saludo al recreacionista de aquí. Bueno, mira, en Mulver cuentas la batalla con todo lujo de detalles. Quien lo haya visto el libro se da cuenta, ¿no? Y lo cuenta desde un punto de vista del bando alemán y del bando español. Pero no es así de sencillo la historia, porque es una novela coral que te adentras dentro de lo que sienten aquellas personas que estaban allí y que se veían que, bueno, pues que tenían su historia, su vida, y que iban a pelear y a morir. Bueno, pues un poco lo perra que es la vida, la guerra, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de el soldado, que al fin y al cabo, bueno, va en el sueldo, ¿no? Sino de las personas que le rodean. Cuéntanos un poco cómo va Mulver y esa historia de personajes, cómo llegaste, o por qué pensaste que esa historia la tenías que contar de esta manera. Porque a mí lo que me gusta es contar vidas. A mí lo que me apasiona en una novela es contar historias de personas, sus vivencias, sus vicisitudes, sus vidas. Y entonces en el Mulver encontré una oportunidad ideal para contar la batalla desde el punto de vista de soldados, de personas, de gente que pasaba por allí, porque hay gente que pasaba por allí desde ambos bandos, desde los 2 puntos de vista, desde el punto de vista de las tropas del emperador Carlos V, pero también de las tropas de Juan Federico de Sajonia. Claro, en la novela te encuentras desde un soldado que pasó a la historia y que es inmortal, como Cristóbal de Mondragón, hasta un personaje de la intrahistoria, de esos personajes prácticamente anónimos, pero que existieron, como Bartel Strauchmann, que es un lugareño de Mulver, y que gracias a su sagacidad, entre comillas, reveló el paso del Elba a las tropas de Carlos V, que fue por donde atravesó la caballería. Luego tenemos una prostituta, tenemos lugareños de Mulver, tenemos otros soldados, tenemos al duque de Alba, es decir, personas. Pero más allá de personajes son eso, personas. Cada uno tiene sus historias, sus temores, sus miedos, sus anhelos, sus odios, su manera de ver la vida. Y eso es lo que quise transmitir en la novela. Y el vehículo fue una batalla que aconteció realmente, pero que en algunos casos esos personajes de ficción pues te transmiten la manera en la que verían las personas que estaban en ese momento al lado del río Elba, en esas orillas, cómo verían ese acontecimiento tan magnífico como es una batalla. Sí, sí. La batalla quizás sea la excusa para contar la vida de esas personas. Claro, porque te encuentras con personas, como digo, como Bartel Strauchmann, que ha pasado a la historia precisamente por eso, por ser la persona que reveló al duque de Alba por dónde cruzar el río Elba. O tenemos a Cristóbal de Mondragón, que hasta ese momento llevaba una hoja de servicios de unos 10-15 años sirviendo en los ejércitos de Carlos V, pero que no había tenido ningún tipo de importancia, no se había significado en nada, y que desde ese momento, desde la batalla de Mulver, empieza a coger una aura de soldado comprometido con lo que le echen,
hasta el punto que acabará convertido en el coronel Mondragón y es uno de los soldados más legendarios que ha dado el ejército español. Y la idea, ¿cómo llega a ti? ¿Cómo llega ese flechazo, ¿no? Como dices, venga, pues voy a contar esto. Porque, vale, quiero contar la historia de estas personas, pero ¿cómo llega a ti esa idea para contar la historia de esas personas en concreto? Pues esto surge de un viaje de trabajo. En el año 2019, por razones laborales, tuve que ir a un pueblo que se llama Finsterwalde, en Alemania, que distaba unos 15 kilómetros de Mühlberg. Y claro, la oportunidad era ideal, claro, porque en el año 2014 escribí un relato que se tituló El puente de San Carlos, que era la batalla de Mühlberg, pero claro, en aquel momento con un relato que tiene 10 páginas a lo sumo, que lo tengo guardado en un archivo del disco duro del ordenador, pero la idea estaba ahí, la idea de en algún momento determinado contar la batalla de Mühlberg, pero claro, digo, primero, ¿cómo lo hago? Segundo, ¿de qué manera lo cuento? Y tercero, ¿a quién le va a interesar esto? ¿A quién le va a interesar esto? La fortuna fue que pude ir al lugar donde se desarrolló la batalla, pude pasear por aquella orilla, por la margen derecha del río Elba, a un kilómetro y medio de Mühlberg, y claro, verme allí en aquel momento, que además el río Elba todavía no tenía la crecida con la que se encontraron los personajes de la novela el 24 de abril, porque el caudal del agua mengua bastante en invierno, no es como el que viene en primavera. Ver allí en aquella pradera paseando, además hay una foto que publiqué, que compartí en redes sociales, que se ve de espaldas paseando por la orilla del río, y en ese momento me imaginé todo, me imaginé la batalla, me imaginé al duque de Alba desde la orilla contraria ordenando a sus hombres disparar sin ningún tipo de recato contra los soldados de Juan Federico de Sajonia, a Bartel Strausmann buscando por dónde decirle que hay que cruzar el río, a los soldados de Juan Federico desde su orilla intentando repeler el ataque de los imperiales. O sea, todo eso lo tenía en la cabeza. Lo complicado era escribirlo. Y más complicado todavía que alguien quisiera publicar esa novela, y luego salió la oportunidad de que lo hiciera Edasa y el resultado es esa novela. Está muy bien. Y fíjate que toma gran importancia el a lo mejor visitar el lugar, ¿no? Porque cuando llegas ahí es donde te da ese vuelco en el corazón y dices, ya está, lo estoy viendo, ya sé lo que tengo que hacer o cómo lo tienes que hacer, ¿no? Son maneras muy, muy diversas, ¿no? De llegar a la idea, ¿no? Es que, David, para mí es fundamental, en la medida de lo posible, acudir al lugar donde se desarrollan luego las historias que voy a contar en la novela. Por ejemplo, en la novela que acabo de terminar, igual, en cuanto me desplacé a los lugares donde se desarrollan los hechos, fue algo fundamental para luego, en algunos casos ya iba a tiro hecho, pero también me sirvió para mejorar lo que había escrito. Sí. Con Mühlberg fue fundamental, porque verte allí en un lugar tan importante en cuanto al hecho histórico en sí, pero sobre todo sentir el terreno que estabas pisando, oler aquella naturaleza, el río, aprender todos esos detalles, eso me dio la idea de qué quería y cómo quería contarlo, y la verdad es que para mí fue como una revelación saber que allí había una novela y que a mi alrededor, paseando de manera imaginaria conmigo, había unos personajes que iban a ser los protagonistas de la novela. No, es que además no es lo mismo, no sé, a lo mejor alguien quiere hacer una novela en Madrid, bueno, si puedes ir a Madrid o lo que sea, pues bueno, tienes tu Google, tal, te desplazas por las calles, puedes tener alguna idea, pero en el campo, allí en la orilla del río Elba, o estás físicamente allí para ver cómo es el entorno, o es muy difícil que poder escribir algo serio y honesto. Y además lo único que me faltó fue la niebla, porque el frío me lo comí, pero además no se me olvidará en la vida. Fue un 2 de diciembre del año 2019, a las 3 de la tarde marcaba el termómetro 2 grados bajo cero. Se me ocurrió meter una mano en el agua y dije, madre mía, digo, mira, ya sé lo que van a experimentar los soldados, lo sé perfectamente, por eso que estoy experimentando yo ahora mismo. ¿Te sientes cómodo en ese siglo? Porque la siguiente novela la que está, en fin, ya hablaremos, pero bueno, sé que ronda esa época, ¿no? Entonces, ¿te sientes cómodo de ese siglo, del siglo XVI? Me encanta. Me encanta, ¿no? Me gusta mucho. Ya venía... Eres un tercio, está ahí con los tercios, eres un piquero.
sobre todo es una época fundamental para la historia de España y es una época en la que todavía quedan muchísimas cosas que contar. Venía ya de la conspiración de Yuste, de ese Carlos V decrépito que se va a ese monasterio perdido en Extremadura para poner su alma en paz con Dios y morir. Y Yuste me dio la oportunidad de ampliar conocimientos sobre la vida de Carlos V y me encontré con un hecho fundamental en su vida como fue Mühlberg, ese famoso vine, vi y Dios venció. Y claro, esa es una oportunidad que no puedes desdeñar, que no puedes, si te gusta una figura como la de Carlos V, tienes que tratarla tarde o temprano. Pero en sí, la época es maravillosa. Tienes a Enrique VIII, tienes a Lutero, tienes a Francisco I de Francia, tienes el estado de los estados italianos, tienes las disputas entre Francisco y el milanesado con Carlos V, tienes, o sea, es que son muchísimas las posibilidades y es un siglo que da mucho de sí. Nada, buffet. Oye, ¿qué protagonista de tu historia, ficticio o no ficticio, te ha gustado más? ¿Te has encariñado más con él? 2. 1, Cristóbal de Mondragón. Uh-huh. Bueno, me has dicho uno ficticio y uno real. Bueno, te voy a decir... Da igual. Si ficticio o real. Te voy a decir 2 reales y uno ficticio. Uno ficticio es Norbert Bachmann, el espía. El real es Cristóbal de Mondragón y el Duque de Alba. El Duque de Alba era un intento de plasmar, a ver cómo podía plasmar la figura de un tipo que según cuentan las crónicas, era de una gravedad absoluta. Era una persona recta, era una persona a la que era prácticamente imposible coger en un renuncio, era una persona que tenía la cabeza pensando continuamente en cómo derrotar al enemigo, pero sobre todo era una persona muy culta, era una persona muy instruida y que además tenía una formación muy sólida, nada que ver con otros personajes de la época. Por tanto, era una persona que tenía ese aura de especialista. Lo que pasa es que su mundo era el mundo militar. Y con Cristóbal de Mondragón me encontré con un personaje que me dio pie para contar ese famoso momento del paso del Elba agarrando las barcas para traerlas hacia sí y terminar de completar el mundo del puente de barcas de Carlos V. Y Norbert Bachmann es ese personaje que está de vuelta, pero que sabe que necesita ese mundo para vivir, porque es su mundo, quiera o no, es su mundo y hace todo lo posible por mantenerse en él, pero también para alejarse. O sea, es la contradicción perpetua y es la imagen, es ese punto de vista de un personaje que hace en su vida un día a día y que no sabe si al día siguiente va a seguir viviendo para contarlo. No le gusta lo que hace, pero no sabe hacer otra cosa. No sabe hacer otra cosa y sobre todo sabe que al día siguiente posiblemente esté muerto o posiblemente esté vivo. No le importa, solamente vive. Y para ti, lo más difícil de esta novela, ¿qué ha sido? Contarla, ¿no? Pero contarla, ¿por qué? Porque... La estructura de cómo querías contarla, ¿no? La estructura la tenía clara. El hándicap era que no quería hacer una novela de batallas. Quería hacer algo distinto. De hecho, la novela ha tenido muy buenas críticas, pero también ha tenido críticas bastante negativas en el sentido de que, y lo entiendo, acercarte a una novela de batallas es complicado. Contar una novela de batallas es muy complicado. ¿Cómo quieres contarla? Ya sí que es complicado. Y yo lo que tenía claro es que no quería contarla de la manera usual. Es decir, sí, muertos, heridos, humo, pues, fuego, etcétera, etcétera. Pero la actitud de los personajes quería que fuera muy extrovertida, quería que fuera completamente fuera. Hay humor en la novela. Quería humor porque... la vida hay que verla desde un punto de vista hay que desprejuiciarla por completo y hay que verla con ojos un poco más abiertos. Es decir, mira, es lo que nos ha tocado vivir, vamos a verlo de otra manera porque sabemos que esto es una batalla que seguramente vamos a morir. Vamos a tomarla con un poquito de humor. Y lo que intenté transmitir es eso. Claro, contarlo con humor es complicado. Ver hasta dónde puedes llegar, si esto que estás contando va a molestar, si esto te vas a pasar a la hora de explicarlo, si esto es algo que te va a crear polémicas, ahí sí que... Y la verdad es que fue lo más laborioso, porque por lo demás
la historia la tenía clara, la estructura la tenía completamente clara, sabía qué partes tenía que llevar la novela, dónde tenía que aparecer cada personaje, de qué manera introducir a cada personaje en la historia. Lo difícil fue contarla de la manera como la he contado. Sí, pero lo hablábamos el otro día con Alan, ¿no? El tema de las críticas, ¿no? Y él decía que, bueno, pues, entendía las críticas, te puede gustar o no te puede gustar, pero que no había una... Él era honesto con la historia que contaba. Entonces yo entiendo que así has sido tú. Tú has sido honesto porque tú has contado la historia de la manera que tú quieres contar. No has engañado, no estás engañando al lector, ¿no? Entonces, claro, decía, a mí me parecen bien las críticas, buenas y malas, porque aprende, ¿no? Yo luego, fuera del micrófono, le decía que a mí me parecían fenómenos las críticas, porque soy alumno de septiembre, entonces como he ido suspendiendo, a mí me suspenden, bueno, pues ya está, sé dónde he fallado y vamos a seguir, ¿no? Entonces, las críticas están ahí. Pero lo que molestaba eran las críticas gratuitas. Esas críticas de tipo, pues a mí no me gusta tal. Y otro decía, gracias por avisar. Pero bueno, oiga, léaselo, a ver si le gusta o no le gusta. Pero que no había una... Él decía, no hay malicia por parte del escritor para engañar al chico. Yo lo estoy contando. No miento en la historia. No miento. Me invento un personaje que mezclo, ¿no? Dentro de esa historia, pero no estoy engañando a nadie. Y eso lo estuvimos comentando. Por eso, ahora que has dicho de las críticas, en tu forma de contar el libro, yo lo he leído y yo he sido honesto, no has engañado a nadie. No, en absoluto. Es más, salvo la novela que acabo de terminar, conmigo ha sido la novela en la que más me he tenido que documentar. Sí. Porque no solamente he tenido que contar la parte del punto de vista de Carlos V y de su ejército, sino evidentemente el punto de vista del ejército de Juan Federico de Sajonia. Y ese sí que es complicado porque las fuentes que existen están únicamente en alemán. Y en algunos casos en un alemán bastante enrevesado y complicado. Es más, tengo la mujer de uno de mis mejores amigos es alemana, y claro, le dije, oye, echa un vistazo a un libro que me recomendó Babette Weber, que es la directora del Museo de 1547. Me recomendó una serie de lecturas y me las compré. O sea, llegué hasta el punto de comprarme, y no fueron baratos los libros, pero me los compré. Y le dije, oye, ¿me lo traduces? Y a las 2 semanas me manda la traducción y me dice, las he pasado canutas para traducir las páginas porque están en un alemán. El libro es del año 53, de 1953. Y me lo comentaba, es un alemán muy complicado. Quiero decir, la historia la tenía clara, pero evidentemente si quieres construir una novela histórica creíble, tienes que contar la historia. No puedes falsear ni los acontecimientos ni los hechos. Luego puedes utilizar personajes ficticios para ir de una manera o de otra, o para encauzar la situación como tú creas conveniente, pero nunca falsear, nunca mentir. Luego, la manera de contar la historia puede gustar más o menos. Hace poco, un lector que conocí Tomás, un lector que conocí en el certamen de Cartagena, me lo decía, no me gusta la novela. Y además me lo explicó, lo justificó, y se lo dije, digo, perfecto, felicidades. O sea, es que me parece... No le puede gustar a todo el mundo. A algunos, otros más, otros menos, y ya está. Igual que a los que les ha encantado, les he dicho muchísimas gracias. A esta persona, Tomás, le dije, oye, muchísimas gracias, primero por dedicar tu tiempo a leerla, y segundo por decir por qué no te ha gustado, porque evidentemente esas razones que tú expones pues me permiten mejorar de cara a próximas novelas, o saber dónde puedo a lo mejor incurrir en cosas que no pueden gustar a ciertos lectores, y de qué manera evitarlas, o en la medida de lo posible pues no meter esas cosas que pueden disgustar o que no pueden hacer la lectura cómoda a ese tipo de lector. Todo lo que sea desde el punto de vista de no de la cordialidad, sino de la educación, de exponer las cosas con educación y sobre todo de una manera razonada y argumentada, bienvenido sea, tanto si es para bien como para mal. Es aprender. Oye, mira, no me gusta por esto, pues mira, pues a lo mejor lleva razón o no. Exactamente. Parece bien. Te gusta el rojo, a mí el azul, o el amarillo, o el verde. No pasa nada. Nadie es infalible y opiniones hay muchas, los hechos son los que son, pero a partir de ahí
cada cual tiene una, y oye, y lo bueno es que haya muchas opiniones o que haya distintas maneras de argumentar una opinión, porque si no esto sería bastante aburrido también. Oye, ¿y cómo llegas a ponerte delante del teclado? O sea, ¿cómo llegas Víctor a decir, quiero escribir? Ostras, esa es buena. Esa es buena, porque, a ver, soy periodista. Para empezar, soy periodista, o sea que lo de escribir, por desgracia, ya lo tengo, lo llevo de serie. Pero contar historias. Pero contar historias, pues fue lo típico. O sea, tú a lo largo de la vida vas acumulando una serie de lecturas y con 25, 26 años me dio que me dio el puntazo de decir, venga, digo, a ver qué me sale. Y empecé escribiendo pequeños relatos, y esos pequeños relatos, por decir, interesarán, los presenté en algunos concursos literarios que tuve la inmensa suerte de ganar algunos de ellos, y a partir de ahí dije, hombre, pues esto realmente vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Luego me descubrió, entablé relación con un agente literario que me propuso escribir una novela, y a partir de ahí dije, bueno, pues si esto sigue así, pues habrá que empezar a tomárselo un poquito más en serio. Pero lo de escribir es lo típico, o sea, después de tener una serie de lecturas, de leer, llega un momento en que dices, ¿y por qué todo esto que tengo en la cabeza no lo pongo ya en negro sobre blanco y empiezo a contar esas historias que tienes ahí a ver qué resulta? Y bueno, pues por ahora ya son 4 novelas y una quinta en camino. Muy bien. ¿Y cómo es tu modus operandi? Vamos a ver, ¿cómo trabajas? ¿Cómo te organizas? Pues lo primero es hacerme una lista de lecturas. Para ver cómo puedo empezar a estudiar el tema. A partir de esa lista de lecturas me hago un guión. Y lo que hago es trazar posibles tramas de la novela, qué personajes pueden tener cabida en ella y de qué manera van a desarrollar su vida en esa novela. Ajá. Y a partir de ahí ya me empiezo a documentar. Me empiezo a documentar en los personajes, si son de históricos, si es siglo XVI, aquí hay documentación para aburrir. Si es de otras épocas, pues ya empiezo a investigar con más detenimiento bibliotecas, sobre todo bibliotecas, o bien pues librerías de viejo, que hay algunas que son fantásticas, donde encuentras maravillas, pero auténticas maravillas. Y a partir de ahí ya empieza a construir los personajes, empieza a construir la trama y me siento delante del teclado. Y el primer día, cuando te sientas, tú lo sabes bien, David, cuando te sientas delante del folio en blanco dices, hostia, qué cara me está poniendo, qué miedo me da. Uf. A ver cómo empiezo. A ver por dónde empiezo y es lo típico. Empiezas, borro, y no hay manera. Hasta que no sabes por qué surge una frase y dices... Carrerilla. Fantástico. Guardas el archivo y dices, hasta mañana. No vamos a tentar a la suerte, por si acaso, porque esto ha quedado bien. Me retiro ya, ¿no? He entrado en el campo de juego, he marcado un gol, que me cambien. Ya me pueden cambiar, ya he cumplido con mi cometido hoy, mañana será más. Pero al principio cuesta mucho. Al principio, sobre todo con Viewer, me costó hasta el punto de que el prólogo que tenía escrito era completamente distinto al que salió posteriormente. O sea, tienes que darle vueltas, cambiar, volver a escribir, corregir y sobre todo darte cuenta de que lo que estás contando es lo que hablábamos antes, es creíble. Es creíble. Si es creíble, si yo veo que eso el lector va a decir, mira, cuadra, adelante. Si veo que no cuadra, hay que darle vueltas hasta que encuentres la manera de que eso que estás escribiendo convenza. Sobre todo que convenza. Y a partir de ahí, pues luego ya más lecturas, escribir, corregir, reescribir, volver a corregir y al final decir, a ver cómo va, a ver cómo queda esto. Eres de los que tienes Murbe publicado, tienes sus críticas buenas, ha gustado mucho, porque es cierto, le ha gustado mucho. Eres de los que coge ese primer manuscrito y dice, ay, mira, el primer manuscrito de Murbe, vamos a echar un vistacillo. Es más, nunca leo ni siquiera la novela. Cuando tengo la novela ya físicamente, ni siquiera la leo, ni la ojeo siquiera. Directamente va a la estantería y las guardo. No quieres saber nada. Y los manuscritos nada, directamente van a la carpeta correspondiente en el archivo del disco duro y ya se quedan. No quiero saber nada. No quiero saber nada porque, a ver, me da vergüenza.
Te iba a decir, da un concierto pudor y de... Me da Yo he escrito muchísima, esta porquería. Yo he escrito esta vergüenza. porquería. Me da muchísima vergüenza no solamente el manuscrito en sí, sino luego ver en libro lo que he escrito. Me da muchísima vergüenza, tengo muchísimo pudor y no me apetece. Digo, mira, directamente en cuanto a la editorial me mandan los libros, el libro que me quedo yo directamente va a la estantería y no quiero saber nada, no quiero saber nada. Y con el resto de novelas me ha pasado lo mismo y los manuscritos directamente van, en cuanto termino el definitivo. Yo, quiero decir, la novela da igual, la puedes leer, pero es cierto que en los manuscritos todo el mundo dice, mira, yo no quiero mirar ese primer manuscrito porque me da una vergüenza y decir, pero ¿cómo podía escribir yo esto? Por favor, ¿sabes? Entonces, Mira, me pasó hace un año. Estaba haciendo limpieza, no hace 2 años, estaba haciendo limpieza porque estaba de reforma en casa y claro, pues había un montón de papeles y me aparecen los 6 primeros folios de un relato que escribí hace cosa de 17 años. Era un intento de novela, pasa que al final no pasó el relato. Empiezo a leer las 3 primeras líneas y digo, ¿y dónde ibas con esto, hijo mío? ¿Y dónde ibas con esto, hijo? Mi alma cándida mía, ¿dónde ibas con esto? No me reconocí en ningún momento, pero acá dije, ay, qué tierno eras, Ana, que qué tierno eras. ¿Dónde vas? Oye, Porque no, prefiero dejarlo ahí. mejor no remover el pasado, ¿no? No, quita. Entonces es cuando te das cuenta y dices, y la gente me decía que estaba bien. No, además, era una novela, era un intento en aquel momento de hacer una novela sobre la relación que tenía Julio II con Miguel Ángel. Y claro, las 3 primeras líneas eran una especie de situar al lector de cómo era el río Arno, el puente que lo cruza, esa Florencia del siglo XVI. Y claro, digo, aquellos epítetos, digo, madre mía, digo, esto, cursi, no, lo siguiente. Sí, no. Esas cosas hay que dejarlas apartarle ya. ¿Crees que tú, quiero decir, con todo lo que está pasando ahora, con tus novelas, con tus lecturas, ¿crees que aprendemos de la historia? ¿O que caemos en la misma piedra, pom? A mí me gustaría creer que sí. Me gustaría creer que aprendemos. La realidad me demuestra que no. La realidad me demuestra que seguimos incurriendo en los mismos errores, que no aprendemos en absoluto y que sobre todo no reflexionamos acerca de lo que ha ocurrido. No tenemos ningún tipo de reflexión ni tenemos una mente en absoluto clara acerca de lo que han sido las cosas que hemos vivido, que hemos sufrido y que hemos soportado. Y eso significa que continuamente vamos repitiendo lo mismo que hemos tenido y lo mismo que hemos dejado atrás una y otra vez. ¿Alguna vez lo haremos? Ojalá, pero me cuesta creer que alguna vez seamos capaces de aprender la historia y de aprender de la historia. Claro, pero ¿tú crees que es porque la gente no lee y no lo sabe? Y cuando digo gente, digo desde el que manda, hasta el de abajo del todo. O que lo lee, lo sabe y como no me interesa, ¿sabes lo que te digo? No quiero que se sepa. Y un poco lo censura o lo oculta. Yo creo que la historia debería ser una asignatura obligatoria. Es más, no sé dónde lo he leído esta tarde, que creo, no sé si es cierto, porque últimamente hay un montón de noticias falsas o noticias que se iba a retirar la asignatura de historia como una asignatura obligatoria en algún tipo de examen o algo parecido, lo cual me parece una auténtica insensatez, porque realmente si algo tenemos es historia, y en este país tenemos muchísima historia de la que estar orgullosos, también de la que no estar demasiado orgullosos, sino todo lo contrario, pero al fin y al cabo es historia, tanto lo bueno como lo malo es historia, y no nos vendría nada mal conocer la historia. Otra cosa es contarla, y ahí sí que creo que los que escribimos sí que tenemos una deuda, o por lo menos tenemos una misión, que es intentar contarla de la manera más amena y hacerla lo más atractiva posible a ojos de los lectores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Müller, tú te lees la novela y dices, mira, pues esto fue así, pero eso a lo mejor lo que está despertando en algún lector es ese deseo o esa curiosidad de ¿qué más pasó? Esa curiosidad de decir, pues mira, voy a saber un poquito más de la época, y eso te permite saber que hubo un cisma en Alemania del siglo XVI que provocó lo que conocemos ahora mismo, que por qué hay en Alemania un tipo de personas que profesan una religión que no es igual que otra, por qué hay unos comportamientos que son distintos a otros, por qué la gente piensa de una manera y piensa de otra. Eso hacen las novelas y eso es lo que permite despertar esa conciencia de saber un poquito más de por qué las cosas son así y por qué ocurrieron y por qué
¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahí la literatura, sobre todo los autores, sí que tenemos una misión, y es despertar el interés por conocer las cosas. Si luego ya el lector no quiere ir más allá, al menos por lo menos que quede el intento de haberlo conseguido o no, pero por lo menos el intento de haberle impulsado a hacer eso. Sí, sí. Ese primer escalón está ahí. Ese es nuestro... Exacto. Luego ya depende del lector querer profundizar más, irse a un ensayo, irse a no sé, una librería y buscar un ensayo o una tesis doctoral y ver ya eso, pues el dato, el hecho cierto y tal. Pero creo que la novela llega a mucha más gente y ese es el primer paso. Pero por lo menos la mecha la enciendes tú. Exacto. La mecha la enciendes tú, y luego la longitud de la mecha ya depende del lector. Pero por lo menos en la mecha enciéndesela tú. Y que esa mecha a la vez sea lo suficientemente grande para que su luz le ilumine y le permita conocer más y cabe. Porque quizás lo que no se enseña en las aulas se busque en las librerías. Es que, mira, yo cuelgo, habitualmente suelo hacer, me encanta la historia, ya lo sabes, y las efemérides... Es muy activo en Facebook. Y las efemérides históricas me encanta relatarlas, pero me gusta relatarlas de una manera muy amena. O sea, incluso a veces sé que con el lenguaje pues transgredo las normas, pero me gusta que sean amenas. Y hombre, que te digan, si tú fueras profesor y contaras así las cosas, bueno, por una parte lo agradezco, pero por otra parte no es un papel que me corresponde. No es un papel que me corresponde, primero, porque no soy ni siquiera historiador, ni mucho menos profesor, que me parecen dos profesiones, no dos profesiones, sino que me parecen auténticas maravillas. Ser una cosa y otra, formar a personas y darles a conocer lo que tú has aprendido para que sean mejores, eso es una auténtica gozada. Yo me limito, y si sé, a darle 4 dedazos al teclado y a ver qué sale. Pero contar las cosas de otra manera y acercar eso al mayor número posible de lectores, sí que se podría hacer un poquito mejor. Sí, un poquito más o menos para... Un poquito mejor. Un poco para ayudar, para ese joven que está ahí, pues oye, decir, venga, ven aquí, que te lo va a pasar bien. Claro, es que a lo mejor, porque es una tontería, pero la distancia que hay entre Carlos V murió en Yuste a Carlos V cerró sesión en Yuste, es que la distancia es muy grande, pero estás diciendo lo mismo. Pues a lo mejor esta manera de decir las cosas te da un poquito más te pica la curiosidad y dices, hombre, pues mira, esto me interesa. Y quién sabe si esa persona con el tiempo pues no acaba yendo, en lugar de leer, acaba leyendo a Geoffrey Parker, acaba leyendo a Manuel Fernández Álvarez, acaba leyendo personas que tienen unos libros y un criterio a la hora de contar la historia de España que abrirán o que le abrirán seguramente la manera de pensar y de ver las cosas. Es que yo creo que se trata de eso. Yo siempre lo digo, que para mí hubo un cambio con un programa que en la radio, en Onda Cero, La Rosa del Viento. La Rosa de los Vientos. Con Cebrián. Sí, sí. Claro, entonces esa manera de él contar la historia era nada, media hora, que yo creo que eso ayudaba mucho a los chavales. Pero te la bebías cada programa que hacía Cebrián, te lo bebías. Sí. Y yo creo que esa es una manera de, a los chavales jóvenes, intentar, desbrozar un poco el camino, ¿no? De decir, venga, vente por aquí, que te va a pasar bien, que luego tú ya haz lo que quieras, pero déjame que te cuente esto, porque creo que tenemos que, si no conocemos nuestra historia, vamos chungos, porque nos engaña. Sí, exactamente, ese es el problema. Has hablado antes de la documentación, de esa documentación tuya que has preparado, te habrás tirado, no sé, ahora hablamos de eso, todo el tiempo que le dedica a documentarte. 2 cosas. ¿Te ha costado mucho decir hasta aquí de documentación y ya me pongo a escribir? ¿Y cuándo fue ese momento? Y has tenido que decir, esto no lo puedo meter, me encantaría meterlo, pero es que si no me va a salir un libro de 1500 páginas. Con Milberg no, con la que acabo de terminar sí.
No, Müller es lo que repito, David. La batalla. La tenía tan clara que sabía hasta dónde podía usar la documentación, y es más, hay muchísimas cosas que no he contado, pero simplemente porque es que no le he visto lugar para hacerlo. Sí, no la vi acomodo. No había ningún momento de la novela donde poder introducir esa cantidad de datos, esa cantidad de documentación que tenía, porque si lo hacía sabía que iba a ralentizar el ritmo de la lectura. A lo mejor era demasiada descripción, demasiado detalle, y eso llegué a un momento en que entendí que era más contraproducente que valioso para la novela. Preferí dar los 4 datos precisos, los 4 apuntes históricos necesarios para que el lector se haga la idea de dónde está, de qué tiene delante y en qué momento se encuentra, y luego dejar que los personajes le contaran lo demás. Luego hay momentos en los que sí, que conforme iba, sobre todo cuando iba corrigiendo, acudía más a eso que tenía para confrontar datos, para asegurarme de que lo que estaba diciendo era correcto, o más que nada para corregir alguna cosa que me había quedado pendiente y que gracias a este proceso de corrección me dio la oportunidad de mejorar lo que ya había escrito. Pero lo que sí que me gusta es evitar pasarme a la hora de dar datos. Prefiero que la narración sea la justa, con los datos precisos, concretos, y que luego sean los personajes que, si tienen que contar cosas, lo hagan con su propia voz. Pero no ser yo el que atiborre al lector de datos o de contexto histórico. ¿Te ha sorprendido algo en ese proceso de documentación? ¿Algo que no te esperabas? Personajes como Juan Federico de Sajonia, de ellos tenía una leve idea, tenía una idea muy vaga, y con esta novela he podido conocer una época fascinante. Además, se puede conocer mucho mejor ese proceso de irrupción y de consolidación del protestantismo en Alemania, esos años entre 1530, desde que la Liga de Esmalcalda se pone en marcha, hasta 1555, cuando se decreta la paz de Augsburgo. Esos 20-30 años son una maravilla de ver cómo el pensamiento se va reforzando, cómo en Alemania la idea va germinando y se va extendiendo. Y sobre todo personajes, pues como digo, como Wolfgang Schomberg, que es un personaje que en Alemania pues tiene un significado, porque su participación es muy importante, pero sin embargo no se le conoce mucho más. Son esos personajes que destacan en un momento puntual y después no se sabe nada de ellos. Pero luego hay personajes fantásticos como Mauricio de Sajonia, que no hay que olvidar que Mauricio de Sajonia es primo de Juan Federico de Sajonia, que pugnaban por el título de príncipe elector, y que además hay un personaje que decidí no introducir en la novela porque ya me parecía demasiada carga emocional, y es Felipe de Hesse. Felipe de Hesse es otra de las cabezas del protestantismo alemán, y se da la circunstancia de que era suegro de Mauricio de Sajonia. O sea, que si hubiera querido retorcer desde un punto de vista familiar la trama, ahí también hubiera tenido otro hilo del que tirar, porque ahora tienes a 2 primos enfrentados por un título y al suegro de uno de ellos, que para colmo es aliado de Juan Federico de Sajonia. O sea, que ahí el cacao hubiera sido maravilloso. Eso es lo que digo, que te encuentras con tanta documentación que dices, no puedo meter a todo, tengo que pulir esto, tengo que quitar esto de aquí, no me gusta, pero si no es, ya enresa mucho. Hay un lector que me lo ha dicho, hay un lector que vino a conocerme en la Feria del Libro el año pasado, este año, en junio, en la Feria del Libro de Madrid, y me decía que era un apasionado de la historia alemana del siglo XVI, y que evidentemente, por lo que me mostró, se la conocía de cabo a rabo, y me echó en cara por qué Felipe de Hesse aparece tan poco en la novela. A Felipe, ¿no? Y le dije lo que te estoy diciendo, David. Digo, encima de ser suegro y meterle con el otro que no quiere saber nada en Pintor y que quiere quitar título, digo, ya me parecía enrevesar demasiado la historia. Ya me parecía enrevesarla demasiado. Al final cuenta historia, y es una historia, una novela, no es una tesis doctoral, no es un ensayo. No es un ensayo. Y hay que... ¿Nos puedes contar algo de tu próximo trabajo? Lo que puedas. Pues es una novela muy bonita, transcurre, sí, en el siglo XVI, pero lo que sí que puedo contar es que me lo he pasado en grande escribiéndola, y sobre todo que vais a descubrir a unos personajes y unas historias y unas vidas que os van a sorprender, sobre todo por lo que me ha dejado caer algún lector cero. Hay algún personaje que va a llamar muchísima atención, pero porque
la manera de contarlo es completamente distinta a lo que se conoce de él hasta la fecha. ¿Usas lectores cero habitualmente? Sí, 1, 2, 3... Suelo utilizar pocos, 2 o 3 como mucho, pero primero porque me conocen y segundo porque me dicen las cosas muy claras. Me dicen las cosas muy claritas, a pesar de que haya amistad y demás, como ellos me dicen, a la hora de leer no tengo amigos. Exacto. Y en el caso... Eso, cuídalo. Que decirte que, No. que tenga gente que sea sincera en ese aspecto es también una ayuda. Sí, en el caso de Milberg hubo un caso específico que me dijo, tal cual, esto ni de coña. Tal cual, además la frase la tengo en la... No se me olvida, esto ni de coña. Y le di vueltas y dije, pues tienes toda la razón del mundo. Tienes completamente la razón. Me lo razonó, me explicó el porqué. Además, me puso un ejemplo porque conoce mucho la literatura española. Además, de historia sabe muchísimo. Y me dijo, es que si te vas por aquí, esto te vas a encontrar con esto. Y la verdad es que al final terminé dándole la razón. Dije, tienes todo el derecho del mundo a decirlo. Y se borra. Se borra. Y eran 2 páginas que no hubieran cambiado en nada el sentido de la historia, pero que tal y como me lo argumentó, dije, perfecto, no tienes ningún tipo de... No te lo voy a echar en cara ni no vamos a dejar de ser amigos por esto. Pero sí que me gusta porque en algunos casos sí que te permiten ver las cosas de otra manera distinta, sobre todo te aportan otros puntos de vista y que te ayudan a enriquecer la historia. Bueno, pues tengo una pregunta para ti, no te la voy a hacer yo, te la va a hacer nuestro amigo Mario Villén. ¡Hombre! Que tenemos una pregunta para ti. Así que, bueno, vamos con ella. Bueno, como sé que eres un gran conocedor de la figura de Carlos V, Víctor, a mí me encantaría saber qué opinión personal tienes de él. ¿Qué tipo de persona crees que era en función de toda la información que manejas de él? Madre mía. ¿Tu amigo Mario? ¡Ostras! Pues mira, es curioso porque cuando empecé a escribir La conspiración de Yuste tenía una idea de Carlos V bastante idílica. Bastante idílica porque la conspiración de Yuste la escribí cuando tenía 32 años y lo que conocía de Carlos V era básicamente la biografía de Fernández Álvarez, César y el hombre, y algunas cosas más. Ahora, 20 años después, conozco al emperador un poquito mejor y sí que puedo decir que es un personaje muy contradictorio. Es un personaje muy contradictorio que tiene muchísimas luces, pero no tiene pocas sombras. Tiene una historia muy peculiar, tiene una manera de ver la historia también muy peculiar y es un personaje apasionante. Es un personaje apasionante que tiene muchísimo todavía que contar, que no sé si me atreveré a seguir contando cosas de él, pero es un personaje que te atrapa porque tiene una altura de miras que para su siglo era increíble. Y sobre todo es un personaje con una manera de ver la vida muy curiosa y muy distinta a algunos de sus paisanos y enemigos temporales. Es un personaje que yo creo que cuanto más profundizas, más te gusta y a la vez más te repele. Muy bien. Pues, Mario, ya está hecha la pregunta. Oye, Víctor, vamos a pasar una ronda relámpago. Vale. ¿Vale? Así que yo te digo algo y tú me dices lo que quieras. Vale. Perfecto. Así que, pues, pasamos a nuestra ronda relámpago. ¡La ronda relámpago! Venga, Víctor, un libro. ¡Ostras! El camino de Delibes. Un autor. Miguel Delibes. Tu juguete favorito de crío. Un tocadiscos. Un tocadiscos que me compraron mis padres con 6 años y con el que escuchaba los cuentos. Qué fuerte, muy bien. Me encanta. Además era un tocadiscos amarillo porque yo nací en Francia y me crié en Francia y me lo regalaron mis padres junto a los vecinos que teníamos allí donde vivíamos y era un tocadiscos amarillo y los discos se metían por una ranura y se extraían por una ranura tocando un botón y no haber escuchado cuentos en ese disco, madre mía. Okay. ¿Película favorita? No puedo responderte a eso.
Siri. Estas cosas pasan. ¿Qué pasa con Siri? ¿Cómo que no puedes responder? Sí, que no puedes responder a estas cosas, madre mía. Una película, volver a empezar, de José Luis García. ¿Qué miedo has superado? ¿Qué miedo he superado? A escribir. Fíjate, a mí me da muchísimo miedo escribir por saber si era capaz de alguna vez de contar lo que tenía aquí y de ponerlo de tal manera que alguien fuera capaz de leerlo. Claro, Y ese miedo con el tiempo he conseguido vencerlo. lo has superado muy bien, ¿eh? Gracias. ¿Qué serie de televisión estás viendo ahora? La Mesías, impresionante. ¿Cómo? La Mesías, impresionante, de los Javis en Movistar, una pasada. He visto los 6 primeros capítulos, falta el último que se estrena esta semana y solamente puedo contar cosas buenas porque me parece, y mira que yo soy fan de los Javis, pero claro, yo he visto a los Javis en Paquitas Salas y esta serie es completamente distinta a lo que había visto de ellos hasta la fecha. ¿John Ford o Alfred Hitchcock? Alfred Hitchcock. ¿Tu bocata favorita? Tortilla con queso. Grupo de música. Gabinete Caligari. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla. Bien. ¿Té o café? Café siempre. ¿Equipo de fútbol? El Atlético de Madrid. Pues algo ya que sabíamos. Te hubieras quedado de piedra si te contesto otra cosa. A ver si me va a decir otra cosa, pero... Bueno, venga, vamos por la última. ¿En qué trabaja Chandler Bing? Ostras, era una cosa muy complicada, era un analista financiero, una cosa así, pero vamos, que nadie sabía en qué trabajaba. ni se sabe todavía, ¿no? Era un analista financiero que iba pasando de oficina a oficina y que, vamos, era una cosa, porque nadie sabía en qué trabajaba realmente. Yo le veía con papeles en la mesa, se sentaba allí, le venían los jefes y le pedían que hicieran informes, tal y cual, pero yo creo que ni mismo sabía en qué trabajaba. Muy bien. Bueno, pues nada, hemos llegado a la final de la ronda de relámpago. Así que, bueno, Víctor, un placer charlar contigo. Muchísimas gracias, David. La verdad es que echar un rato de charlar entre amigos pues siempre viene bien. Y bueno, yo lo que quiero es recomendar, como no puede ser de otra manera, tu libro porque lo leí, me gustó, se aprende mucho y sobre todo se aprende un poco esa mirada humana de la gente que se enfrenta pues, a una batalla, a la muerte, al amor, a perder un amor, a la vida, ¿no? Entonces creo que retrata muy bien ese miedo humano al día siguiente. Entonces, pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti siempre y Siri yo creo que también te da las gracias. Siri siempre con nosotros. Bueno, pues nos marchamos ya, no sin antes darle esta magnífica novela y ya saben, suscríbanse, toquen la campana si les ha gustado, pulgar arriba y todo eso. Sean audaces, abran un libro, léanlo, porque hoy en día el mayor acto de heroísmo que hay es pensar por nosotros mismos. Hasta la siguiente.